Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Llovía a cántaros sobre las calles de la ciudad, convirtiendo las aceras en ríos relucientes bajo las farolas. En un rincón oscuro, envuelto en una manta raída, un hombre sin hogar observaba atentamente el flujo interminable de transeúntes. Su mirada penetrante parecía capaz de leer los secretos de todos, pero nadie sospechaba de su vigilancia. A pocas cuadras de distancia, un millonario de renombre, Jonathan Whitmore, caminaba con paso rápido por la ciudad. Desde fuera, su vida parecía perfecta: riqueza, poder, respeto. Pero esa noche, se estaba tramando un siniestro complot contra él. Sus allegados, impulsados por la envidia y la codicia, habían contratado a un médico corrupto para que pareciera enfermo. ¿El objetivo? Declararlo mentalmente inestable y tomar el control de su imperio. Cuando Jonathan entró en el edificio de su empresa, una voz extraña surgió de las sombras: «No lo hagas. El médico te matará, no estás enfermo». Jonathan se quedó paralizado, sobresaltado por la interjección. Ante él se encontraba un hombre harapiento, cuya mirada poseía una intensidad casi sobrenatural. Su apariencia podía ser engañosa, pero sus palabras eran claras y alarmantes. «¿Quién eres?», preguntó Jonathan, con desconfianza y miedo mezclados en su voz. «Alguien que vea la verdad, y que no permita que un hombre muera por la avaricia de otros», respondió el hombre sin hogar, con calma pero con palpable urgencia. Esa noche, se forjó una alianza improbable entre dos mundos completamente diferentes. Uno lo poseía todo, pero era vulnerable. El otro no tenía casi nada, pero veía con más claridad que nadie. Juntos, desafiarían al destino y frustrarían un complot que podría haberle costado la vida a un hombre y su imperio a una familia. La lluvia seguía sin cesar. Jonathan Whitmore, el millonario, entró apresuradamente en el vestíbulo de su edificio, aferrado a su costoso abrigo. Su mente estaba absorta en la reunión crucial de esa noche, la firma de un contrato que consolidaría su imperio financiero. Pero no tenía ni idea de que esa noche, el peligro no provendría de competidores ni inversores, sino de aquellos en quienes más confiaba. De repente, una mano se posó en su hombro. Jonathan dio un salto y se dio la vuelta. Frente a él había un hombre con la ropa hecha jirones, empapado hasta los huesos, pero cuya mirada no dejaba lugar a dudas: sabía algo. «Señor Whitmore», dijo con voz firme pero tranquila. «No debe ir al médico. Lo matará. No está enfermo». Jonathan retrocedió incrédulo. «¿Quién eres? ¿Y cómo te atreves a hablarme así?». El hombre sin hogar sonrió levemente, una sonrisa extraña, casi triste. «Llámame Elías. Sé lo que planean tus parientes. Quieren hacerte quedar como loco, para quitarte tu fortuna. Debes escucharme». Jonathan se echó a reír nerviosamente. «¿Estás loco? ¿Nunca había oído hablar de un médico que matara a sus pacientes?». Elías lo miró fijamente, y su voz adquirió una urgencia gélida. «Esto no es una fantasía. A este médico le pagan para eliminarte, o para hacer creer a todos que eres incapaz de gestionar tus asuntos. Debes seguirme. Ahora». Por primera vez, Jonathan sintió que el corazón se le aceleraba. Su instinto le decía que este hombre, a pesar de su aspecto deplorable, decía la verdad. El millonario siempre había creído en la lógica y la evidencia, pero aquí, solo tenía intuición y la urgencia en la mirada de Elías. Sin decir una palabra más, Elías le indicó a Jonathan que lo siguiera. En la tormenta y las sombras de la ciudad, dos mundos completamente diferentes se unirían para enfrentarse a un complot que podría destruirlo todo. Elías guió a Jonathan por los callejones empapados por la lluvia, lejos de las luces y el ruido de las calles principales. El millonario, con un traje a la medida pero empapado hasta los huesos, avanzaba vacilante, intentando comprender cómo un simple indigente podía saber tanto de su vida privada. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó Jonathan con voz temblorosa de ira y preocupación. Elías echó un vistazo rápido a su alrededor antes de responder: «Veo muchas cosas. La gente habla,
sobre todo cuando cree que nadie la escucha. Tus asociados, tu séquito, incluso algunos de tus amigos, han planeado cada paso para que parezcas enfermo y frágil. Jonathan sintió un escalofrío. Esta revelación superó todo lo que había imaginado. ¿Quieres decir que mis propios colegas me están traicionando? Exactamente, respondió Elías impasible. Y el médico que debías ver esta noche es corrupto. Su función no es tratarte, sino falsificar pruebas para crear una crisis. Una crisis que te haría perder el control de tu empresa y tu fortuna. Jonathan se detuvo un momento, conmocionado por la gravedad de la situación. Nunca había creído en la traición de sus seres queridos. Toda su vida se había basado en la confianza y la lealtad, hasta ahora. Elías continuó, debes ser cauteloso. Te llevaré a un lugar seguro para que podamos desarrollar un plan. Pero recuerda esto, el tiempo se acaba. No te dejarán actuar sin intentar acelerar su plan. Sin esperar, condujo a Jonathan a un edificio abandonado, lejos de la ciudad. Dentro, una lámpara parpadeante iluminaba un pequeño espacio donde el frío y la humedad aún no habían borrado la determinación de Elías. ¿Por qué me ayudarías?, preguntó Jonathan con sospecha. Elías lo miró directamente a los ojos y respondió, porque todos merecen la oportunidad de descubrir la verdad. Y porque sé lo que se siente ser traicionado por aquellos en quienes confías. Para Jonathan, el mundo se había puesto patas arriba. Ya no era el amo de su imperio. Ahora era un peón en un juego peligroso, pero por primera vez, contaba con un aliado inesperado, dispuesto a hacer lo que fuera para salvarlo. El pequeño apartamento abandonado donde Elías había llevado a Jonathan olía a humedad y polvo. Sin embargo, para Jonathan, representaba un refugio inesperado, un lugar donde por fin podía pensar sin la sombra constante de la traición y el peligro. No tenemos mucho tiempo, empezó Elías, sacando una libretita que siempre llevaba consigo. El doctor corrupto debe verte esta noche. Todo estará listo para que parezcas loco o enfermo. Jonathan, sentado en una silla vieja y tambaleante, apretó los puños. Así que tenemos que actuar primero. ¿Pero cómo? ¿No tengo forma de verificar lo que dice sin levantar sospechas? Elías sonrió levemente. A veces, lo invisible para los poderosos es obvio para quienes observan desde lejos. He observado al personal de su empresa, a sus asociados, y tengo pruebas. Fotos, documentos, conversaciones grabadas. Todo lo que necesitamos para atraparlos. Jonathan sintió una mezcla de alivio y miedo. Es arriesgado. Si alguien descubre que estás aquí conmigo. Debemos tener cuidado, respondió Elías con calma. Pero tienes algo que nadie te puede quitar, tu instinto y tu conocimiento del negocio. Veo lo que tú no ves. Juntos, tenemos una oportunidad. Pasaron las siguientes horas ideando un plan. Elías explicó cómo infiltrarse discretamente en ciertas comunicaciones internas y cómo reunir pruebas de la conspiración. Jonathan, aunque acostumbrado a dirigir y controlar cada detalle de su vida, tuvo que confiar en un desconocido esta vez. Mañana, dijo Elías, cerrando el cuaderno, atacaremos la fuente. El doctor se enfrentará a sus propias mentiras, y tus asociados se darán cuenta de que lo sabes todo. Pero para tener éxito, debes mantener la calma y seguir mis instrucciones. Jonathan asintió. Por primera vez en días, sintió que renacía la esperanza. Sabía que el camino que le aguardaba sería peligroso, pero con Elías a su lado, tenía la oportunidad de frustrar la trampa que amenazaba su vida y su imperio. Cuando la noche cayó y la lluvia cesó lentamente, Jonathan comprendió una verdad sorprendente: a veces la fuerza y la previsión no vienen del dinero ni del poder, sino de aquellos que son desatendidos, de quienes se piensa que son débiles, como un indigente capaz de salvar a un millonario. Al amanecer, Jonathan y Elías pusieron en marcha su plan. El millonario se había cambiado de ropa, cambiando su lujoso traje por ropa más discreta, capaz de mimetizarse con las sombras de los pasillos de su empresa. Elías, fiel a su estilo, seguía vistiendo sus harapos, pero su mirada seguía atenta, observando cada detalle. Necesitamos ser rápidos y precisos, murmuró Elías.
Conozco los horarios y hábitos de tus asociados. Ese será su punto débil. Se movieron en silencio por las oficinas aún vacías, aprovechando la madrugada, cuando solo patrullaban los guardias de seguridad. Elías le mostró a Jonathan una pequeña cámara oculta en un corral, capaz de grabar conversaciones a distancia. Con esto, explicó, podremos interceptar sus conversaciones sin levantar sospechas. Cada palabra incriminatoria, cada plan maquiavélico, quedará registrado. A medida que se adentraban en el edificio, Jonathan sintió que el corazón le latía más rápido. Nunca había experimentado una mezcla tan intensa de miedo y emoción. ¿Y el médico?, preguntó. Tenemos que atraparlo con las manos en la masa, respondió Elías. En cuanto empiece a falsificar documentos o a preparar tu supuesto diagnóstico, tendremos todo lo que necesitamos. Llegaron cerca del consultorio médico. Elías le indicó a Jonathan que se alejara y éste se acercó sigilosamente a la puerta entreabierta. Dentro, el doctor corrupto, concentrado en sus expedientes, no los notó. Las pruebas empezaban a acumularse, expedientes manipulados, recetas sospechosas, notas secretas sobre la manipulación de Jonathan. Elías murmuró, perfecto, todo está aquí. Ahora necesitamos documentar todo esto antes de que alguien descubra nuestra presencia. Sintiendo la adrenalina, Jonathan sacó discretamente su teléfono y comenzó a filmar la escena, capturando cada prueba de la conspiración en su contra. Por primera vez, se sintió menos vulnerable. El millonario que era sabía cómo ejercer el poder, pero ese día estaba aprendiendo a ser cauteloso y discreto. Al salir de la oficina en silencio, Elías le puso una mano en el hombro a Jonathan. Esto es solo el principio. Pero pronto sabrán que no eres una víctima. Y en los pasillos aún desiertos, dos aliados improbables, un millonario y un hombre sin hogar, continuaron su marcha hacia la verdad y la justicia. La noche caía sobre la ciudad y las calles parecían inquietantemente silenciosas. Jonathan y Elías se habían refugiado en otro lugar seguro, donde podían examinar las pruebas que habían reunido. Las grabaciones revelaron más de lo que imaginaban, conversaciones sobre la falsificación del historial médico de Jonathan, órdenes directas de aislar al millonario de sus contactos de confianza e incluso intentos de soborno a personal clave de su empresa. Eran metódicos, dijo Jonathan mientras veía los vídeos. Pero ahora saben que nosotros sabemos. Exactamente, respondió Elías. Y ahí es donde entramos nosotros. Si los confrontamos como es debido, sembraremos el pánico y los obligaremos a traicionarse. Su primer objetivo fue Marcus Delaney, un estrecho colaborador de Jonathan cuya lealtad era la más cuestionable. Con las pruebas, organizaron una reunión disfrazada de reunión de negocios. Jonathan, esta vez solo, ocupó su lugar en la sala, mientras que Elías permaneció oculto, listo para intervenir si era necesario. Marcus llegó, seguro y sonriente. Pero esa sonrisa se congeló al ver a Jonathan e inmediatamente sintió que algo andaba mal. Jonathan, no entiendo, tartamudeó Marcus. Jonathan, tranquilo pero decidido, respondió, oh, Marcus, creo que lo entiendes perfectamente. Vi tus mensajes, tus planes, todo. Y ahora sé exactamente lo que intentaste hacer. El rostro de Marcus palideció. Balbuceó disculpas, pero Jonathan continuó con voz firme y gélida, no pretendo acusar sin pruebas. Esto es lo que encontré. Sacó su teléfono y mostró las grabaciones. Marcus intentó negarlo, pero cada palabra que pronunció quedó grabada en vídeo. El hombre que creía poder manipular a Jonathan se vio atrapado en su propia traición. Mientras tanto, Elías, desde las sombras, observaba cada movimiento. Sabía que este enfrentamiento era solo el primero de una serie. Si Jonathan quería recuperar el control de su imperio y garantizar su seguridad, debía actuar con rapidez, con fuerza y con inteligencia. Esto es solo el principio, le susurró Elías a Jonathan mientras Marcus se desplomaba bajo el peso de sus propias mentiras. Pronto sabrán que no eres un hombre al que subestimar, ni siquiera tus allegados. Para Jonathan, este momento marcó un punto de inflexión. El millonario, antes vulnerable y traicionado, comenzaba a retomar el control de su vida, guiado por un aliado improbable,
pero formidablemente eficaz. A la mañana siguiente, Jonathan y Elías despertaron en su refugio temporal con una extraña sensación: una emergencia inminente flotaba en el aire. El doctor corrupto, el doctor Harold Sinclair, había estado ausente de su consultorio toda la mañana, pero los rumores se extendían rápidamente por la empresa. Alguien había sido visto rebuscando en sus archivos, y ese alguien, él sabía, no era una persona común. En su lujosa oficina, Sinclair se paseaba nervioso mientras leía sus correos electrónicos. Había empezado a recibir mensajes anónimos con extractos de sus propias conversaciones y pruebas que creía intocables. Su corazón latía con fuerza: alguien lo sabía todo. ¿Quién? ¿Cómo? Murmuró con voz temblorosa. Es imposible, nadie podría. En ese momento, Jonathan y Elías, al planear su siguiente paso, anticiparon esta acción. Su objetivo no era solo reunir pruebas, sino provocar al doctor para que se traicionara. Presiente una trampa, dijo Elías, observando discretamente los movimientos de los empleados que regresaban del piso superior. Sinclair intentará borrar su rastro, pero debemos estar preparados. Jonathan asintió, consciente de la importancia de este paso. Si entiende que tenemos todas las pruebas, podría actuar o desaparecer. Debemos actuar con rapidez e inteligencia. Y, efectivamente, tan solo unas horas después, Sinclair intentó borrar algunos archivos incriminatorios y las grabaciones. Pero Elías, siempre alerta, se había anticipado a cada uno de sus movimientos. Gracias a copias de seguridad discretas y acceso remoto, mantuvieron todas las pruebas intactas. Jonathan sintió una oleada de adrenalina. No sabe que lo vigilamos constantemente, murmuró. Exactamente, respondió Elías. Y pronto tendremos lo necesario para abatirlo. Pero ojo, esta batalla es personal. Sinclair podría intentar cualquier cosa para protegerse, incluso algo peligroso. La tensión aumentaba. Cada paso, cada decisión, se volvía crucial. Jonathan, acostumbrado a dirigir imperios, comprendió que esta vez su adversario no solo era astuto, era peligroso y capaz de todo. Pero con Elías a su lado, sabía que no solo podrían frustrar el complot, sino también recuperar el control total de su vida y su negocio. Jonathan y Elías sabían que debían actuar con rapidez e inteligencia. Tras analizar todos los movimientos de Sinclair y sus cómplices, idearon un plan audaz: atraer al doctor a una situación en la que no pudiera mentir ni ocultar sus huellas. Esa misma noche, Elías instaló un discreto sistema de cámaras y grabadoras en la oficina principal de la empresa. Jonathan, mientras tanto, invitó a Sinclair a una reunión confidencial, para hablar de sus últimos informes médicos, fingiendo desconocer por completo su plan. El médico llegó, confiado, aún convencido de poder manipular a Jonathan. Me alegra que confíes en mí, dijo con una sonrisa calculadora en los labios. Jonathan, imperturbable, asintió. Por supuesto, doctor. Necesito su experiencia para asegurarme de que todo esté bien. En ese momento, Elías activó discretamente las grabadoras y cámaras. Cada gesto de Sinclair, cada palabra que pronunciaba, era grabado. Cuando el médico intentó presentar documentos falsificados para demostrar la falsa enfermedad de Jonathan, Elías activó la transmisión en vivo para un pequeño grupo de colaboradores cuidadosamente seleccionados, reunidos en secreto en otra habitación. El doctor sintió que la trampa se cerraba. ¿Qué? ¿Cómo?, tartamudeó, incapaz de comprender cómo habían quedado expuestas sus acciones. Jonathan, frío y decidido, dio un paso al frente. Pensó que podía manipularme, doctor. Pero olvidó que nunca estoy solo. Las pruebas eran irrefutables: archivos falsificados, intentos de manipulación, amenazas a la salud de Jonathan. Todo estaba allí, capturado, documentado y divulgado a personas clave de la empresa. Sinclair, atrapado en la trampa, intentó negarlo todo, pero cada palabra que pronunció confirmó su culpabilidad. Elías, entre las sombras, observaba la escena con satisfacción. Está hecho. Ya no hay vuelta atrás. Para Jonathan, este momento marcó una victoria crucial.
El doctor corrupto había sido expuesto, las pruebas eran irrefutables y el poder de sus traidores comenzaba a desmoronarse. Pero sabía que este era solo un paso. Los demás conspiradores, al ver caer a Sinclair, podrían entrar en pánico y actuar de forma impredecible. El millonario y el indigente se habían enfrentado con fuerza, pero el juego no había terminado. La batalla de Jonathan por la verdad y la seguridad acababa de entrar en una nueva fase, y cada movimiento posterior debía calcularse con precisión. Al día siguiente, la compañía de Jonathan estaba sumida en el caos. La caída de Sinclair había sembrado el pánico entre los conspiradores, y cada uno comprendió que su complot no quedaría impune. Jonathan, ahora plenamente consciente de su vulnerabilidad, pero armado con pruebas sólidas, decidió recuperar el control total de la situación. Acompañado por Elías, se dirigió a su oficina y dio la bienvenida a los empleados cuidadosamente seleccionados para una reunión excepcional. Su calma y autoridad natural inspiraban respeto de inmediato. «Hoy vamos a restablecer el orden en esta empresa», anunció. «Quienes hayan traicionado la confianza y la lealtad rendirán cuentas por sus actos, y la verdad prevalecerá». El primero en ser llamado fue Marcus Delaney, el socio que había intentado manipular a Jonathan desde el principio. Ante la evidencia irrefutable reunida por Elías, Marcus intentó excusarse, pero Jonathan, implacable, declaró: «Tus acciones han sido documentadas. Elegiste la mentira y la traición. Hoy afrontas las consecuencias». Luego llegó el turno de los demás cómplices. Cada enfrentamiento siguió el mismo patrón. Jonathan presentó las pruebas, Elías garantizó la discreción y la seguridad, y los conspiradores, incapaces de negar nada, se vieron obligados a someterse a la justicia. A medida que transcurría el día, la compañía recobró la compostura. El miedo dio paso a la admiración y una renovada lealtad hacia Jonathan. Pero más allá de los negocios, se había aprendido una lección más profunda: nada reemplaza la vigilancia, y a veces, los aliados más inesperados podían cambiar el curso de una vida entera. Al caer la noche, Jonathan y Elías se encontraron solos en la oficina principal. «Lo logramos», dijo Jonathan con una leve sonrisa. «Sin ti, nunca habría descubierto la verdad, y nunca habría podido recuperar el control». Elías asintió, humilde pero satisfecho. «Tuviste la fuerza y el coraje para enfrentar a tus traidores. Yo solo te mostré el camino». Por primera vez en mucho tiempo, Jonathan se sintió seguro. Pero sabía que esta victoria, aunque significativa, era solo un paso. El verdadero desafío persistía: reconstruir la confianza y asegurarse de que nadie pudiera manipularlo ni traicionarlo jamás. En esta improbable alianza entre un millonario y un hombre sin hogar, Jonathan había encontrado no solo un aliado, sino también una lección de resiliencia y previsión que ninguna cantidad de riqueza podría comprar. Justo cuando Jonathan creía que la tormenta había pasado, un nuevo peligro surgió donde menos lo esperaba. Uno de los conspiradores, más discreto pero aún influyente, se había dado cuenta de que Jonathan poseía todas las pruebas. En un intento desesperado, intentó recuperar el control orquestando una última trampa: falsificar una alerta de seguridad dentro de la empresa para sembrar el caos e incriminar a Jonathan por incompetencia. Elías, siempre alerta, detectó de inmediato la anomalía. «Jonathan, alguien está intentando atraparte otra vez», murmuró, mientras revisaba los sistemas de vigilancia. «Si no hacemos nada, podrían volverte la tortilla, incluso ahora». El millonario sintió un escalofrío de preocupación. Cada momento contaba. «Entonces debemos actuar de inmediato», respondió con decisión. «Muéstrame qué tienen planeado». Descubrieron un plan complejo. Varios empleados cómplices estaban a punto de provocar un fallo en sistemas críticos, creando un pretexto para incriminar a Jonathan y tomar el control de la empresa. Pero gracias a Elías, cada paso fue anticipado. En una maniobra perfectamente sincronizada, Jonathan usó su acceso privilegiado para neutralizar la amenaza, aislando a los cómplices y eliminando cualquier posibilidad de sabotaje. Elías, mientras tanto, había preparado grabaciones y pruebas adicionales para desenmascarar al cerebro detrás de este último intento de traición. Cuando los responsables fueron confrontados, no pudieron negar sus actos. La verdad salió a la luz una vez más, esta vez irrefutablemente.
Jonathan no solo había sobrevivido al complot inicial, sino que también había neutralizado la amenaza final, consolidando su posición. Elías puso una mano sobre el hombro de Jonathan y dijo: «Cada vez que pensaron que te tenían a su merced, elegiste no ceder. Y a veces, el apoyo llega de los lugares más inesperados». Jonathan, mirando a Elías, sonrió agradecido. «Nunca hubiera creído que un hombre sin hogar pudiera convertirse en mi aliado más valioso, y la clave para salvar mi vida y mi negocio». La tensión se calmó, pero el millonario supo que había aprendido una lección crucial: la vigilancia, el coraje y el discernimiento son las verdaderas armas contra la traición. Y a veces, los héroes no llevan disfraces, sino solo una mirada clara y una determinación inquebrantable. Pocos días después del último enfrentamiento, la compañía de Jonathan había vuelto a la normalidad. Los conspiradores habían sido destituidos, algunos destituidos y otros sometidos a investigación oficial. La reputación de Jonathan, lejos de verse empañada, se había visto fortalecida por su gestión serena y estratégica de la crisis. En su oficina, Jonathan contemplaba la ciudad a través de los amplios ventanales, reflexionando sobre todo lo vivido. A su lado, Elías, silencioso pero atento, observaba la vida urbana con la serenidad de quien siempre había sabido ver lo que otros no veían. Jonathan se volvió hacia él. «Elías, quiero que sepas lo agradecido que estoy. Sin ti, nunca habría descubierto la conspiración. Nunca habría podido proteger mi vida ni mi negocio». Elías sonrió levemente, humilde. «Ya tenías la fuerza y la inteligencia. Yo solo te mostré el camino». Pero Jonathan negó con la cabeza. «No, hiciste más que eso. Me salvaste la vida. Y ahora quiero asegurarme de que recibas reconocimiento y apoyo». Le ofreció a Elías una oferta inesperada, un trabajo a largo plazo en su empresa, con oportunidades de formación y ascenso, además de alojamiento y apoyo total para empezar una nueva vida. Elías, sorprendido, guardó silencio un momento, abrumado por la emoción. «Yo, nunca había vivido algo así», murmuró con voz temblorosa. «No sé qué decir». Jonathan le puso una mano amistosa en el hombro. «Simplemente empieza por aceptarlo. Tu vida merece un nuevo comienzo. Me diste una oportunidad, ahora yo te la doy a ti». Un sentimiento de gratitud y justicia calentó el ambiente entre ellos. El millonario y el indigente, de dos mundos completamente diferentes, habían forjado un vínculo inquebrantable a base de valentía, confianza y lealtad. Mientras la ciudad brillaba bajo la luz del atardecer, Jonathan sonrió por primera vez en mucho tiempo, sabiendo que no solo había frustrado un complot mortal, sino que también había encontrado un verdadero amigo y un valioso aliado donde menos lo esperaba. Y en el silencio de aquella oficina transformada por la victoria y la confianza, dos vidas quedaron unidas para siempre, demostrando que a veces, los grandes héroes no tienen disfraz, sino un corazón y una clara visión de la verdad.